¿cuál crees que sea el principal enemigo tuyo como orador? Lo lógico es que el principal enemigo de lo que uno hace es uno mismo. Pero yo me voy a referir ahorita más bien a qué elementos de lo que constituye esa serie argamazada de condimentos oratorios que plasman tu mensaje. Voy a repetir mi pregunta. ¿Cuál crees que sea el principal enemigo de un orador? Creo que estás pensando lo mismo que yo. Gracias. Sí, el principal enemigo de alguien, sea orador, sea charlista, sea conferencista, es el miedo. El miedo entendido como ese desequilibrio endocrino que hace que el cuerpo pueda paralizarse, que nos avise que no podemos continuar, que nos resulte no solamente un apoyo, sino desgraciadamente un obstáculo que no podemos vencer. El miedo es el principal enemigo del orador. ¿Miedo a qué? Hay varios miedos, ciertamente. El miedo a hacer el ridículo. El miedo a que tu imagen, esa que quieres crear en la audiencia, no se dé. Miedo a que lo que quieres decir se te olvide. Miedo a que todo ese bagaje de preparación que tuviste para presentar tu mensaje se convierta de pronto en una mezcla sin sentido de palabras, de movimientos corporales o de mensajes incoherentes. El miedo nace de una baja autoestima, es decir, de que te consideres con una estima como orador, te aclaro, como orador mal calificado, porque podría ser que tu autoestima en general sea una autoestima de buen nivel y sin embargo te paraliza el miedo de hablar en público. Aquí por eso preciso que el miedo que es enemigo del orador es el miedo que le impide soltarse, el miedo que le impide recordar las partes claves de su mensaje y sobre todo el miedo al qué dirá la audiencia después de que yo termine. ¿Me van a considerar un héroe o me van a considerar una piltrafa? ¿Voy a ser alguien que merece el aplauso o alguien que simple y sencillamente lo más que puede recibir es un chiflido? Ese miedo es atosigante. ¿Cómo vencer el miedo? Permítanme una opinión personal. El miedo no solamente no se puede vencer, sino que no se debe vencer. Ah, caray, ¿cómo está eso de que si es el principal enemigo, no debo de intentar vencerlo? Así es. ¿Entendiste bien? No debes tratar de vencer tu miedo. Pero entonces no voy a poder hablar,
¿Voy a quedarme como una estatua, paralizado? No. El chiste está que tu miedo paralizante se convierta en un miedo energizante. Es lo que le da precisamente calidad de verdadero, ahora sí que lancetazo a tus palabras. Es el miedo del que habla, el que causa la vibración con la que está hablando. Es el miedo del que habla su instrumento para entrar como un bisturí invisible y operar los corazones de su audiencia en la mejor y más exitosa de las operaciones. ¿Cómo convertir el miedo paralizante en miedo energizante? Ciertamente no lo vamos a desarrollar en este momento, pero te voy a poner un ejemplo para que se entienda la idea. Un automóvil, ¿qué hace con la gasolina? La dosifica y la utiliza para mover el automóvil. Pero a esa misma gasolina, si en vez de encender el automóvil y en vez de hacer uso del pedal del embrague, del acelerador, etcétera, etcétera, en vez de hacer todo eso y pisa el acelerador demasiado, pues una de dos: al pisar el acelerador demasiado, el automóvil brinca y se apaga, o el automóvil brinca y a la persona que va atravesando la arrolla, o el automóvil simple y sencillamente se desboca. No, la dosificación de tu miedo no debe ser como el pedalazo a fondo del acelerador al arrancar. El miedo debe ser algo que vaya dosificándose en un sistema de carburación humana emocional que tú vayas desarrollando a través de tu capacitación. Porque ¿qué sucedería si yo a la gasolina del tanque del automóvil le arrojo un cerillo? Todo el poderío energético de esa gasolina se convertiría en una bomba que de inmediato explotaría y hasta quizás me quemaría, obviamente, a mí que soy cerca. Algo así sucede con el miedo. El miedo debe dosificarse y debe convertirse en un apoyo para darle sensación emocional a lo que estás diciendo. ¿Y cómo podríamos nosotros en realidad atacar definitivamente más el miedo? Te lo voy a decir en pocas palabras, explicándote que el miedo es el niño consentido de la mente, y por eso es caprichudo, y por eso no es fácil de dominar, y por eso no va a ser sencillo que lo hagas, que se tome la sopa. Para que tú logres que el miedo te sirva, necesitas que la mamá del niño consentido, la mamá del miedo, que es la mente, te ayude. ¿Cómo? Controlando al niño, sometiendo al niño, acariciando al niño, ordenándole al niño, o hasta a lo mejor dándole una nalgada al niño. ¿A qué equivale esto en términos de oratoria? Tienes que darte cuenta que la mejor forma que tiene el niño de no hacer caprichos es que no se le haga caso. Y la mejor forma de no hacerle caso al miedo es que la mente se distraiga en algo más importante que el hecho mismo de estar siendo un orador que inflama.
¿Qué podría ser el tema que estés desarrollando en la esencia para vencer el miedo? Desarrolla temas que te gusten, que a tu mente la complazcan lo suficiente para que someta a su niño malcriado fácilmente y lo ponga a tu servicio si es necesario. Porque al final de cuentas, hablar en público y en especial ser orador es ser el amo y señor del miedo.